Bueno, ahora vamos a ver la ecuación lineal con módulo en el caso general. Vos dirás, ¿por qué explicarme eso si yo ya lo entendí con el caso fácil? ¿Para qué me dan el caso riguroso? Y bueno, yo me lo podría haber guardado, pero yo estoy para compartir y para prepararlos porque en la universidad, eh, o en algún estudio superior que quieran hacer, se les puede plantear esta situación. Entonces, ¿qué hice? Dijo, bueno, yo no voy a exigir que ustedes sepan hacer de la manera rigurosa, pero no voy a privar de que aquel que quiere saberlo, lo sepa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Te voy a mostrar cómo se debe resolver una ecuación lineal eh, y también una inecuación lineal con un método general, lógico, y después te voy a mostrar ese mismo método aplicado a los casos fáciles en forma comparativa, ¿sí? Así vos ves que dan lo mismo. Quédate tranquilo que el método fácil que yo te expliqué es un método correcto, ¿sí? Se puede demostrar que cuando vos eh, igualás un módulo a un número positivo o bien planteas una desigualdad de un módulo menor que un número positivo o mayor que un número positivo, que son los casos que nosotros estamos cubriendo en este curso, lo que yo te enseñé, tanto en la forma geométrica de distancia como en la forma de algebraica, digamos, con la definición de módulo y con los tips que yo te puse, están perfectamente, van acordes a la teoría matemática, no es ningún invento, ¿sí? Pero yo quería que vos supieras que también existe un método general porque te puede pasar que te en la universidad o te metan ejercicios así y vos, como no has nunca te los viste, querés hacerlo de la manera particular que yo te enseñé y ahí no te va a servir. Entonces esa es la razón. Eh, y de paso también reforzamos el método fácil, reforzamos el tips para que vos, sobre todo los que ya entendieron, lo consoliden más y los que no entendieron terminen de consolidarlo. Bueno, fíjate acá en la imagen, tenemos un ejercicio. Módulo de x menos 3 igual a 2x más 1. ¿Qué pasa acá? Acá ese 2x más 1 no es exactamente un número positivo porque dependerá del valor de la x, que sea positivo o negativo. Entonces, no sabemos qué clase de número es ese 2x más 1, ¿sí? Por lo cual, no podemos aplicar el método que nosotros aplicábamos antes. Bien, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, como antes hacemos lo mismo, que es lo primero que hay que hacer es discernir en el argumento del módulo. Argumento le digo al x menos 3, es decir, lo que está dentro del módulo, el resultado, mejor dicho, el número que está dentro del módulo, que en este caso es x menos 3, tiene dos posibilidades. Puede ser un número positivo o cero, y la otra situación es que sea negativo. Desdoblamos esos casos y como puede ser uno u otro, le ponemos una O. Entonces, caso 1, si x menos 3 es mayor o igual que 0, así se le dicen a los números positivos, o 0, dijimos que el módulo de un positivo era el mismo bicho, ¿no? Entonces el módulo de x menos 3 es x menos 3. Y eso, según la ecuación, tiene que ser igual a 2x más 1. Listo. Ahora, ¿qué haces? Resolves la ecuación como ya sabes hacerla, ¿no? Ya esos pasajes de término, acá yo te los puse en detalle, pero vos ya lo sabes hacer. Y te queda, y si no hay que revisar, a veces uno se puede equivocar, hay que revisar. Te queda que x es igual a menos 4. Pero ese resultado va a valer siempre y cuando x menos 3 sea mayor o igual que 0. Esa es la condición. Por eso tenés que añadir la condición. Y para añadir la condición va una i. Es decir, vos querés que para que sea cierto que x sea igual a menos 4,
se tiene que cumplir la condición, y la condición terminó siendo que x tenía que ser mayor o igual que 3. Entonces, ¿qué haces? Pintas la solución, que es menos 4, pintas los valores mayores o iguales que 3 y te fijas en la intersección. Es decir, acá claramente te das cuenta que el menos 4, ¿sí?, no está cumpliendo la condición. Entonces yo no la puedo considerar una solución. Bueno, vamos al caso 2. No siempre te va a pasar esto. O sea, acá agarré al tuntún un ejercicio, ¿sí? Pero lo que interesa es que captes el método. En el caso 2, teníamos la posibilidad de que el argumento, el bicho que está dentro del módulo, sea negativo, o sea menor que 0. Ahí tenés la condición. Y en ese caso, ¿te acordás que el módulo de un negativo era el menos bicho, ¿no? Es decir, si el bicho es x menos 3 y es negativo, el módulo va a ser menos, entre paréntesis, x menos 3. Repartís, ¿no? Desarrollas eso y te queda que es menos x más 3 igual al número que plantea la ecuación, 2x más 1. Bueno, resolves la ecuación lineal tan sencilla como vos sabes hacerla, con todo cuidado siempre, y te queda que x es igual a 2/3. Pero eso siempre y cuando x menos 3 fuera negativo, o sea, x menos 3 menor que 0, es decir, x menor que 3, si resolves esa pequeña inecuación. Entonces, ya tenés que cruzar esa condición, x menor que 3, con la solución que te daba, que era 2/3, ¿sí? Y vos ves que acá en este caso sí, el 2/3 cumple el requisito de ser menor que 3, o menor o igual que 3. Entonces, sí la debo considerar en esa solución. Y después, como en medio de los dos casos tenías una o, va la unión de las dos soluciones. Es decir, a la nada le tenés que agregar la solución que tenés. Entonces te quedás con la solución que tenés, que es 2/3. Y ya tenés el resultado. Claro, en este mundo de ecuaciones más ecuaciones con módulo más amplio, vas a tener más posibilidades. Puede pasar que ninguna entre de las dos soluciones que vos preparás, o que entre una y la otra no, que no entre ninguna, ¿no? Eso puede pasar. Y hay incluso algunos casos raros. Por ejemplo, si te pongo que el módulo de x menos 3 fuera igual a un número negativo, que es una condición imposible, porque un módulo, como es distancia, es positiva, y cosas por el estilo. Pero bueno, acá ya tenés entonces la metodología. Bueno, ahora te voy a mostrar que, claro, si algo vale en general, va a valer para lo particular, pero al revés no, ¿sí? Es decir, si algo vale en particular, no se puede extender a lo general. Entonces, acá vamos a ver cómo vamos a resolver los ejercicios que yo te daba de la manera rigurosa, y para que compruebes que la manera fácil que yo te enseñaba te da lo mismo y está bien, ¿sí? Con los tips que yo te había pasado. Entonces, módulo de x menos 3 igual a 2, ¿ves? Módulo de algo igual a un positivo, es el caso de ecuaciones con módulo que nosotros vamos a abordar. Tenés dos posibilidades, el bichito que está dentro del módulo positivo o el bichito que está dentro del módulo negativo. Si el bichito que está dentro del módulo es positivo, entonces el módulo del bichito es el bichito. Entonces, módulo de x menos 3 es x menos 3. Y eso, según plantea la ecuación, es igual a 2. La otra opción es que era negativo el bichito. Entonces, módulo de un negativo te da el menos bicho, ¿no? Y menos x menos 3, si lo resolves, te queda menos x más 3, igual a 2, como plantea la ecuación. Bueno, resolves cada cosa por separado. Como ya sabes, despejas la x, el menos 3 pasa sumando, te queda 3 más 2 que es 5, y ya tenés una candidata solución para el caso positivo, ¿no? Entonces x igual a 5, y le estás pidiendo también en la condición que x menos 3 sea positivo, quiere decir que es mayor o igual que 0. Despejando te queda que para que pase eso, x tiene que ser mayor o igual que 3. Entonces, pintás los mayores que 3 para la derecha y pintás la solución que es el 5.
y te fijas si se cumple o no se cumple. Bueno, si se cruza o no se cruza, y ahí sí se cruzan, el 5 cumple con ser mayor que 3. Entonces esa solución sí la tengo que considerar. Te vas al otro lado. Habíamos dicho que menos x más 3 era igual a 2, pasas ese 2, yo hice así, pasé el menos x, el bloque del menos x, lo pasé del otro lado como más x, y el bloque del 2, que tenía más, lo pasé como menos. Entonces 3 menos 2 te da 1, igual a x, o sea, x es igual a 1. Después, recordá la condición, añadí la condición, x menos 3 era menor que 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que porque era negativo. Entonces pasás el 3 del otro lado y te queda que para que eso pase, x tiene que ser menor que 3. Bueno, pintás los menores que 3 para un lado, ¿sí? Y pintás el punto que es igual a 1. Y te das cuenta que el 1 también cumple la condición de ser menor que 3. Por lo tanto, sí tengo que considerar esa solución. Entonces, la solución total va a ser, entre llaves, el 3, y el 5, ¿no? Los dos números. Claro, yo te muestro esto para que vos veas que si lo haces de la manera rigurosa, vas a obtener lo mismo que si lo haces de la manera fácil. Entonces no hay mucho que pensar. Si te dan el caso sencillo, como ahora te muestro, es decir, el tipo de ecuaciones con módulo que nosotros vamos a estudiar, no hace falta que hagas todo ese quilombete, digamos. Agarrar el método más fácil. Pero está bueno que sepas por si te tocan situaciones donde no podés aplicar eso. Entonces ahí vas a tener que usar otro recurso, que es el que te estoy ofreciendo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a plantear en esta hoja la forma fácil de resolver lo que recién hicimos, que es la que vos conocés. Módulo de x menos 3 igual a 2. Entonces, puede ser que el bichito que está dentro del módulo sea positivo o que sea negativo. Y son una opción u otra, por eso va una O. Perfecto. Entonces, y aparte, pero no solamente va una O por eso, porque acá lo que estamos haciendo es, cuando es ecuación, pones una O. Cuando es una inecuación con mayor o mayor igual, también va una O. Mientras que cuando es una inecuación con menor o menor igual, va una I. Ese es el tips. Así que bueno, pero en la ecuación va una O. Y bueno, resolves. Ya sabes que el módulo del bicho cuando es positivo es el bicho y el módulo del bicho cuando es negativo es el menos bicho. Entonces te queda de un lado x menos 3 igual a 2, con lo cual x resulta 5, y del otro lado te queda menos, entre paréntesis, x menos 3 igual a 2, lo resolves y te queda que x es 1. La solución es el 1 y el 5, lo que acabamos de decir recién con toda la maquinaria trabajando a full en el caso anterior, en la forma anterior que te mostré. Entonces acá va la generalización. Cuando vos tengas módulo de algo igual a un número positivo, es decir, una ecuación con módulo de las que nosotros vamos a ver, las prototípicas, siendo el algo una expresión lineal, usas el camino fácil. Es decir, separás los dos casos, ¿sí? Vos ya sabés aplicar el concepto de módulo y lo separás con una O. Si vos en cambio tenés una inecuación con módulo de algo menor que un número positivo, usas el camino fácil, pero el camino fácil es separar los dos casos, ¿sí? Y vas a resolverlo usando la definición de módulo que yo te dije y todo, pero entre medio le pones una I, ¿sí? Y en el caso de módulo de algo mayor que un número positivo, separás los casos, ¿sí? Resolvés usando el concepto de módulo que vos ya sabés, pero los separás con una O, ¿sí? Y bueno, y todo lo demás ya lo habíamos visto, ¿no? Fíjate que en el video donde te expliqué el módulo como distancia, también te mostré ejemplos del módulo utilizando el método fácil que te había enseñado, así que los podés ver. Entonces, acordate, módulo de algo tiene dos opciones. Puede darte el algo o el menos algo, para hacerla corta, ¿no? En resumen, ¿sí?
Si vos tenés ecuación con igual, va una O entre medio. Si tenés con mayor o mayor igual, va una O. Y si tenés con menor o menor igual, va con una I. Chau, ya tenés el esquema de la receta. Y te haces la sota con la condición positiva o negativa. No tenés que cruzar con la condición y todo el detalle. Bueno, ahora quiero mostrarte un ejemplo para que lo veas, digamos, de cómo haríamos, por ejemplo, una inecuación con módulo, una inecuación lineal con módulo de la manera general. Supongamos que tenemos, y vamos a hacer primero con menor, vamos a cubrir esos casos de inecuaciones y después cuando terminemos pasamos a las que van con mayor. Bueno, módulo de x menos 3 menor que 2x más 1. Como acá pasa que, claro, 2x más 1 puede ser positivo o negativo, es decir, ya no podemos, no estamos en el caso de las nuestras, que siempre ahí metíamos un número positivo de ese lado. Entonces, tenemos que usar el caso riguroso. ¿Y cómo se hace? Bueno, empieza como hacemos siempre, es decir, usando el concepto de módulo. ¿Sí? El bichito que está dentro del módulo puede ser positivo o negativo. Positivo se escribe mayor o igual que 0 y negativo menor que 0. Entonces, el caso 1 es que x menos 3 sea mayor o igual que 0, con lo cual x estaría siendo mayor o igual que 3 si pasas el 3 del otro lado. Y el caso 2, x menos 3 sería menor que 0 por ser negativo, pasando el 3 te queda que x sería menor que 3. Y ahí tenés las dos condiciones posibles. Y acá sí, estrictamente, si pasa una cosa no va a pasar la otra, ya no estamos con un tips, ¿sí? Entonces, va una O claramente. ¿Qué hacemos? Resolvemos. El módulo del bicho cuando es positivo es el mismo bicho, entonces te queda x menos 3 menor que 2x más 1. Es como que resolvés como hacías antes, ¿te das cuenta? Los dos casos los resolvés como los hacías antes, como yo te enseñé. Lo que pasa es que en vez de usar el tips, siempre entre un caso y el otro va una O. Y hay un detalle más, que es lo que dice el muñequito de la publicidad que le pagamos para que te venda el método. Nada, mentira. Que dice no olvides la condición. Es decir, vos cuando hagas el primer caso, tal como lo hacías antes, lo vas a tener que cruzar con la condición. Y lo mismo y vas a tener una solución 1. Y cuando hagas el caso 2, ¿sí? También vas a tener que cruzarlo con la condición y vas a tener una solución 2. Y después, como hay una O entre una posibilidad y la otra, ¿sí? Que son excluyentes, o es una o es otra, entonces ahí haces la unión de los dos conjuntos, ¿sí? Haces lo pintado como solíamos hacer y ya está. Tampoco es que es tan terrible, ¿viste? Pero es como una vuelta de rosca, o sea, los tips justamente están hechos para facilitar la vida de la gente, ¿no? Entonces, haciendo la inecuación como vos ya sabes resolverla, los pasajes que ya aprendimos a hacer, te queda, en el caso, digamos, de que el bicho de adentro del módulo sea positivo, te termina quedando que x es mayor que menos 4. Pero la condición para que eso pasara era que x tenía que ser mayor que 3. Entonces, pintas los mayores iguales que 3 para un lado, acá lo pinté en amarillo, y en rojo pinté el resultado de la solución, que son los mayores que menos 4. Y donde se cruzan es del 3 al más infinito, por eso esa es la solución 1. Fíjate ahora, en el caso del bichito que está dentro del módulo cuando es negativo, ¿sí? Nos quedó el resultado x mayor que 2/3. Bueno, y eso lo tenés que cruzar con la condición, que es que x menos 3 sea menor que 0, porque eso significa que es negativo. Con lo cual x es menor que 3. Bueno, si pintás los menores que 3 en amarillo, a la izquierda del 3, y los mayores que 2/3 en rojo, a la derecha del 2/3, los cruzaste y queda la solución 2, que es de 2/3 a 3. Bueno, entonces, como tenías uno en el medio, va todo lo pintado. Y te termina quedando desde el 2/3 al más infinito, porque te queda todo lo pintado. Bueno, para esto, forma fácil hay, no, para esto, ahí está triste el hombrecito porque no tiene solución fácil. Bueno, mira ahora, por ejemplo,
¿Qué pasa si yo uso el método riguroso en el caso de los que lo podíamos hacer fácil? Solamente te lo muestro para que veas que te va a dar lo mismo. Módulo de x menos 3 menor que 2. Bueno, haces lo que ya sabías hacer. Cuando es positivo es x menos 3 menor que 2. Y cuando es negativo es menos, entre paréntesis, x menos 3 menor que 2. Resolves. En uno te da x menor que 5, en el otro te da x mayor que 1. Pero acordate cruzar con la condición, ¿sí? No olvides la condición, dice el muchachito. Entonces, la condición en el caso positivo era que x menos 3 es mayor o igual que 0. Eso significa positivo. Pasás el 3 del otro lado y eso va a ocurrir cuando x sea mayor o igual que 3. Pintás los mayores que 3 para la derecha en amarillo y la solución te había dado los menores que 5 a la izquierda en rojo. Bueno, se cruzan del 3 al 5, ya tenés la solución 1. Ahora te vas al caso 2. Te había dado que x era mayor que 1, pero siempre y cuando x menos 3 fuera negativo, menor que 0. Entonces pasás el 3, te queda x menor que 3. Tenés que pintar los menores que 3 a la izquierda en amarillo y los mayores que 1 a la derecha del 1 en rojo. Y te termina quedando la solución del 1 al 3. Pero ahora, como tenéis una O en el medio, acá no estamos usando el tips, ¿sí? Porque estamos haciendo la manera rigurosa, pintan la unión de esos dos. Fíjate, yo pinté en celeste del 3 al 5 y en rosa del 1 al 3. Entonces la unión de todo eso es del 1 al 5. ¡Epa! ¿Sí? ¿Y estará bien o estará mal? Hagámoslo de la manera fácil. Mira abajo, método fácil. ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros, más atorrantes, la hacíamos así... directamente. Bueno, si lo de adentro es positivo, el resultado del módulo es x menos 3, menor que 2. Y si lo de adentro es negativo, el módulo resulta menos, entre paréntesis, x menos 3, menor que 2. Resolví patatín patatán, me quedó que x es menor que 5 de un lado y x mayor que 1 del otro. El tips dice que cuando es menor va una i, cuando es mayor va una o y cuando es igual va una o. ¿Sí? Y entonces... ¿qué hacemos? Ya está. Las soluciones, ¿sí? Tenemos que pintar los menores que 5 en celeste, pinté, y los mayores que 1 los pinté en amarillo. Y como es una I, es donde se cruzan, donde se intersecan. Entonces me queda del 1 al 5. Y a otra cosa mariposa. Bueno, ahora miremos inecuaciones así generales, ¿no? Con mayor. Acá te lo muestro. Módulo de x menos 3 mayor que 2x más 1. Entonces, desglosamos. Puede pasar que lo de adentro, el bichito de adentro del módulo sea positivo, o sea, x menos 3 mayor o igual que 0, en cuyo caso, si despejas x, para que eso pase, x tiene que ser mayor o igual que 3, o, ¿sí? Estamos en el caso riguroso, siempre va o. La otra opción es que lo de adentro sea negativo y entonces... es decir, ¿qué significa que lo de adentro sea negativo? X menos 3 menor que 0. Entonces pasas el 3 del otro lado sumando y eso pasa cuando x es menor que 3. Bien, ya tenés las condiciones armadas. Ahora empezás a resolver. Eso no lo hacíamos antes, íbamos más derecho. Bueno, y entonces ya sabes, módulo de positivo es el mismo número, módulo negativo es el menos número, patatín patatán, resolves cada cosa, te quedó x menor que menos 4 de un lado y x menor que 2 tercios del otro. Pero como hay una o, vas a tener que unir, pero no te apresures. Primero terminemos de hacer el caso 1. No te olvides, acá te lo dice el muñequito, no olvides de cruzar, ¿sí?, cada resultado con la condición de cada caso. Entonces, vos tenías en el caso 1 que el resultado es x menor que menos 4, pero siempre que se cumpla que x sea mayor o igual que 3. Entonces, pintás los mayores que 3 en amarillo a la derecha del 3, los menores que menos 4 a la izquierda del menos 4, y en este caso no se intersecan, por lo tanto esa solución 1 es vacía. Te vas al otro lado. ¿Qué te quedó? El resultado, los menores que 2 tercios a la izquierda de 2 tercios en rojo, y la condición, los menores que 3 a la izquierda del 3 en amarillo. Los cruzás y te queda que la solución es del menos infinito al 2 tercios. Si vos unís esa solución con la nada, con
con la nada, te queda esa solución, ¿no? La unión con el vacío te da la solución esa. Y la solución total es del menos infinito al 2/3. ¿Lo podemos hacer de forma fácil? No, por eso te lo enseñé. Pero yo no te voy a tomar estos casos, tranca. Y bueno, para cerrar, tenemos que hacer los casos conocidos nuestros, que los que sí tomamos, y te los muestro de la manera rigurosa para que veas que te da lo mismo que en la manera fácil. Módulo de x menos 3 mayor que 2. Entonces, desglosas, ¿no? La condición de positivo, x menos 3 mayor o igual que 0, con lo cual x es mayor o igual que 3. Y la condición negativo, x menos 3 menor que 0, por lo tanto x menor que 3. Ya tenés desglosados los casos, ahora sí empezás a laburar como hacíamos antes, ¿sí? Pero sin tips, siempre va la O. Entonces, si lo de adentro es positivo, el módulo del positivo es el mismo bicho. Y si lo de adentro es negativo, el módulo del negativo es el menos bicho. Ahí lo estás viendo. Módulo de x menos 3 es x menos 3 mayor que 2, o módulo de x menos 3, en el otro caso, es menos, entre paréntesis, x menos 3 mayor que 2. Resolves patatín patatán, y el resultado en el caso 1 es x mayor que 5, siempre y cuando x sea mayor o igual que 3. Ahí lo cruzas con la condición. Bueno, los mayores que 3 lo pinté en amarillo a la derecha del 3. Los mayores que 5 lo pinté en rojo a la derecha del 5. Se cruzan del 5 al más infinito. Te vas al otro caso. Bueno, el resultado te había dado x menor que 1. Pintás a la izquierda del 1. Y la condición era x menor que 3. Pintás a la izquierda del 3. ¿Dónde se cruzan? Bueno, desde el menos infinito al 1. Y ahora, como en el medio hay una O, unís y te queda la solución total del menos infinito al 1, unión del 5 al más infinito. Pero claro, el método fácil, ¿qué era? Directamente elaboramos el concepto de módulo, ¿sí? Pero no le hacemos pito catalán digamos, a la condición, no la tenemos que cruzar, es como que nos olvidamos, nos hacemos el olvidadizo. Pero para hacer eso te tenés que acordar de los tips. Entonces, ya sabemos, módulo o sea, el bichito de adentro puede ser positivo o negativo. Si es positivo, el resultado del módulo da el mismo bicho, x menos 3 mayor que 2. Si es negativo, el módulo de x menos 3 va a ser el menos, entre paréntesis, x menos 3, mayor que 2. Resuelvo patatín patatán, de un lado me queda x mayor que 5 y del otro lado mayor que 1. ¿Qué va en el medio? Ay, 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 el machete. Dice que si es menor tiene que ir una i. Ah, entonces, si es... Pero acá no es menor, qué tonto, estoy nervioso en el examen. Dice, acá tengo un mayor. Ah, si es mayor tiene que ir una O. Bueno, va una O. Pongo la O. ¿Y la O qué es? La unión de los resultados. O sea, la unión. Pinto entonces, del x mayores que 5 son del 5 al más infinito. Pinto a la derecha del 5 en celeste. Mayores que 1, pinto a la izquierda del 1, porque son, menores que 1, ¿sí? Ay, Dios. Sí, fíjense, leamos bien, ¿no? Es importante leer los símbolos. X menor que 1, no me dio. Entonces, a la izquierda del 1. Ah, y como es la unión, va todo lo pintado. Entonces, del menos infinito al 1, unión del 5 más infinito. ¿Me dio lo mismo o no me dio lo mismo? Sí. Entonces, ¿qué van a aprender ustedes? Ustedes, si quieren, hagan de cuenta que el caso riguroso que les resbale. Pero mi consejo es que, una cosa no te va, o sea, si vos entendiste las dos formas, ¿sí? Vas a estar más potente para cuando tengas que hacer un estudio superior y te den inecuaciones que no son las prototípicas, las puedas resolver. Porque si no, después te va a agarrar, vas a querer hacerlas con la manera particular que yo te enseñé y no te va a funcionar.